Levántate en esta mañana y humíllate delante del gran Dios. Adora su nombre, glorifica su presencia en tu vida, exáltale, bendícele ampliamente, exprésale los sentimientos de tu corazón hacia Él y que Él responda prontamente a todas las circunstancias que te rodean en este tiempo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 29. La palabra de Dios dice así: Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, sí, en el audio anterior habíamos hablado de que Jesús tuvo sed, pero no era una sed natural. Entonces se le acerca vinagre, no solamente en el intento de mitigar su fe, su sed, sino de preservar un poco su vida, para que coincida exactamente con la hora del sacrificio. El sacrificio tenía que ser a la hora novena. Bueno, en nuestros términos, a las 3 de la tarde. Y sin lugar a dudas, cuando Jesús expresa su sed, ellos perciben que Jesús se está muriendo antes del momento, antes del tiempo. Bueno, hay que aclarar, estos soldados romanos no tenían noción del tiempo ni tampoco tenían idea de lo que estaba sucediendo. Pero el Padre Eterno, que tiene el control de todo, según sus propias leyes, según lo que él había establecido para el sacrificio del Cordero, entonces el Cordero debía morir a las 3 de la tarde. Todo se ha consumado, dijo Jesús. No hubo nada que no se cumpliera de todo lo que estaba escrito de él. Bueno, en Isaías capítulo 14, 7:14, dice la palabra que de una virgen, de una nará, nacería el legislador de Israel, el rey de Israel. En su cruz colocaron en los diferentes idiomas. Óigalo bien, en hebreo, en griego y en latín. Este dice ser el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Óigalo de esta manera. Nació Jesús de esta mujer, de esta nará. Dio testimonio del Padre. Mostró la gloria del Padre. Él mismo es la gloria del Padre y la gloria del Padre aún se paseó por el templo. Y en su cruz, habiéndole antes coronado con una corona de espinas, colocaron: He aquí el rey de los judíos. Jesús cumplió a cabalidad con todas las profecías. ¿Sabe? Alguna vez estuvo en la sinagoga por Galilea y le tocó el turno de leer la palabra y leyó en Isaías capítulo 60. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado, óigalo bien, a levantar a los quebrantados, a predicar las buenas nuevas. Y cuando Jesús hubo terminado de leer esto, dijo: Oh, esta palabra hoy se ha cumplido. Qué tremendo esto.
porque también estaba escrito de él en Isaías cómo sería su muerte. En Isaías capítulo 53 se describe cómo sería todo el sufrimiento de ese cordero. Sabe, los corderos inocentes iban al sacrificio con tristeza, pero este va en medio de la tortura, en medio del desangramiento, va con gozo sabiendo que hay una tarea que cumplir, sabiendo que debe obedecer al Padre, que está haciendo lo que el Padre quería, lo que el Padre le envió a hacer. Y lo que era imposible para los hombres, Jesús lo hizo posible. Adán y Eva pecaron y el hombre se enemistó a través del pecado de Adán y Eva con Dios. Sí, se distanció. El hombre fue expulsado del huerto del Edén. Y no hubo manera de volver a regresar hasta cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie vuelve al huerto del Edén, nadie viene en comunión con el Padre, nadie. Óigalo bien, sino a través de mí. Sí, Él nos reconcilió con el Padre. Todo lo que parecía ser una utopía, Jesús lo hizo real. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entró la muerte, por el pecado entró la muerte. Pero a través de Jesús tenemos resurrección. Adán y Eva pecaron y la consecuencia del pecado es la muerte. Óigalo bien, la paga del pecado es la muerte. Así lo dijo Pablo. Pero he aquí Jesús, eso que era inalcanzable, eso que era un sueño utópico, pensar en la resurrección de los muertos, pensar en la vida eterna. Eso era imposible para la humanidad. Jesús lo posibilitó, Jesús lo hizo real. Ahora a través de él no solamente resucitamos para una vida de plenitud, sino que también resucitamos para vida eterna. El Padre estaba lejos. Jesús lo acercó a través de su sacrificio. Lo que era condenación, lo que era tormento eterno, Jesús lo transformó en perdón, en reconciliación y salvación. La enemistad entre Dios y el hombre quedó totalmente anulada. Jesús nos reconcilió con el Padre. ¡Qué maravilloso esto! ¿Sabe? Hasta este momento había un sistema complicado de sacrificios que ofrecía el sacerdote cada año por su pecado y por el pecado del pueblo. Pero el pecado siempre ha separado al hombre de Dios. Y tal como Adán y Eva cuando pecaron, Dios cubrió su desnudez con pieles de animales, es decir, hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. La Biblia dice que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Así que solo mediante el sacrificio de un animal, un sustituto, la gente podía recibir el perdón de su pecado y llegar a obtener una limpieza temporal delante de Dios. Sí, así de sencillo. Pero el sacrificio de Jesús fue una vez por todas. Y la gente sigue pecando. Peca continuamente. Así que en este concepto, en esta idea del pecado continuo, eran necesarios sacrificios frecuentes. Pero Jesús
vino a ser el sacrificio final por el pecado de toda la humanidad. Óigalo bien, aún de los que no han nacido, aún de los que nacerán. Su muerte redime del pecado hasta cuando Él venga por segunda vez. Mis amados, la palabra consumado traduce cancelado. Sí, Jesús vino a consumar, vino a cancelar, a pagar el precio que demandaba el pecado de la humanidad, el alto precio, el mayor precio que alguien podía pagarlo, Jesús lo pagó. ¿Sabe? Abraham pagó el precio más alto que alguien pudo pagar en toda la historia de la humanidad para sepultar a su muerta, para sepultar a Sara, su esposa, que había muerto. Pero Jesús pagó el precio más alto que había que pagar para rescatar a Sara y a toda la humanidad de la condenación que por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, oiga bien, nos rodeaba. Qué tremendo esto, maravilloso esto. Jesús vino a consumar la salvación de Dios para la humanidad. Sí, en el mismo Evangelio, según San Juan, capítulo 4, versículo 34, Jesús deja claro cuál es su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto es consumado es. Sí, Jesús vino a hacer una tarea, vino a cumplir con una tarea. Él es el Hijo, como para que lo entienda, que el Padre envió y que obedeció a la voluntad maravillosa, preciosa del Eterno, del Padre. Qué precioso esto. Por allá también en Juan capítulo 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Oh, no solamente se trata de la obediencia, también se trata de una deuda mayor, superior, que nadie podía pagar y que solo Jesús podía pagar. Y efectivamente, consumado es. Quiere decir, Padre, he pagado la deuda. He pagado a satisfacción la deuda. ¿Sabe? Y esto de a satisfacción es al gozo del Padre y del Hijo y en beneficio de la humanidad. Así que, mis amados, con su muerte, el sistema complejo de sacrificios del templo quedó terminado para Dios. Y aunque después de su muerte siguieron sacrificando, déjeme decirles algo. Hacia el año 70 el templo fue destruido. Y nunca más, hasta nuestros días, ha habido sacrificio. Óigalo bien, porque el sacrificio de Jesús fue el sacrificio, es el sacrificio que Dios aprobó. Los corderos cubrían el pecado por un año. El sacrificio de Jesús cubre el pecado desde la eternidad y para la eternidad. Cubre nuestro pecado. Óigalo bien. Porque Él cargó con todas nuestras culpas mucho antes de que nosotros viniésemos a este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora podemos acercarnos con libertad a Dios. Por lo que Jesús hizo a nuestro favor. Así que, mis amados, todos los que creen en la muerte y resurrección de Jesús pueden vivir
por la eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo el pecado. Bueno, Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Sí, consumado es. Es el pago del precio. Ese precio que nadie podía pagar. Jesús lo pagó por ti. Estabas condenado a la muerte eterna, al infierno, al tormento eterno. Pero Jesús, óyelo bien, pagó tu deuda. Ahora es tiempo de vivir en obediencia al Padre e imitando a Jesús con gratitud por la obra maravillosa que Él hizo a tu favor y en favor mío. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.